La salud es la base sobre la que podemos conseguir un estado de felicidad y armonía. La tranquilidad de la mente se manifiesta en el bienestar del cuerpo y a través del equilibrio mente-cuerpo podemos alcanzar todas nuestras metas. Triple E es el programa que promueve la salud mental y física para que equilibre su vida, canalice su energía y alcance el éxito. Soy la doctora Yolanda Galarza. Y yo el doctor Luis Vaca. Y les invitamos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana a sintonizar nuestro programa Triple E, Equilibrio, Energía y Éxito por Epicentro Radio TV Online. Les esperamos. Empieza por mí. Buenos días, gracias por sintonizar nuestro programa Triple E. Les saludamos desde la mitad del mundo a través de Epicentro Radio TV Online. Soy la doctora Yolanda Galarza y este día estaremos hablando sobre alcoholismo. Bienvenida, distinguida audiencia. Damos inicio al programa Triple E. Pueden ver nuestro programa en Facebook. Somos Epicentro Radio TV Online. Soy el doctor Luis Vaca y estaremos hablando el día de hoy sobre el alcoholismo. Y empezamos hablando de este tema con un concepto, ¿no? ¿Qué es el alcoholismo? El alcoholismo es una enfermedad crónica en la que existe una dependencia al alcohol producido por su consumo incontrolado. Aquí lo que debemos recalcar es la palabra dependencia, es decir, las personas empiezan a ingerir alcohol por cambiar su estado de ánimo, por sentirse eufóricos, alegres, a veces por evadir cierto tipo de problemas, pero de alguna manera esto hace que se motive más el consumo de esta licor, que va a dar lugar a una alteración en su salud física y mental. En la salud física, bueno, Luis nos va a hablar más adelante de problemas graves médicos que van incluso a enfermedades como el cáncer, y en la salud mental vamos a ver que no solamente el alcohólico es la persona que está enferma dentro de la familia, sino son su esposa, sus hijos, su esposo, ¿no? Sus cónyuges, sus padres, sus hermanos, y es un problema que se da en la sociedad en general. Pero ¿cuándo podemos considerar que una persona es alcohólica? ¿No? Mucha gente dice, bueno, yo solamente bebo en las reuniones sociales, pero eso no me hace un alcohólico. Entonces nosotros consideramos alcohólico primero cuando la persona tiene un deseo intenso de beber alcohol. Es decir, es la persona que va a las reuniones sociales pero exclusivamente a beber, no hace otra cosa, ¿no? Y hay cualquier pretexto para consumir alcohol. Esto es frecuente debido a su necesidad y a su falta de control sobre el consumo de esta sustancia, referido tanto a la necesidad de empezar a beber como a la incapacidad para suspender o reducir este consumo. Es decir, le es muy difícil vencer la tentación a seguir bebiendo, y cuando empieza, pues es muy difícil que se detenga. Es tanto así que puede beber cuando está solo y trata de ocultar esta conducta a su entorno. Al dejar de consumir alcohol en la persona que ya empieza a padecer este trastorno, aparece un malestar físico intenso que el paciente intenta aliviar bebiendo, es decir, que aparece ya los síntomas de un síndrome de abstinencia. La persona se desespera, se angustia, parece que necesitará algo de forma urgente. A veces viene acompañado con desesperación, con depresiones, lo que le lleva a seguir bebiendo. Necesita cada vez consumir mayor cantidad de alcohol para lograr los mismos efectos. Esto es, empieza a desarrollar la tolerancia. Lo que una dosis baja producía, con el tiempo va a necesitar mayor cantidad. Por ejemplo, si bebía por sentir que su autoestima aumenta y bebía con 2 copitas, se sentía más fuerte, más firme, pues si hace esto todas las semanas, o peor aún si es a diario, pues ya no va a necesitar 2 copitas, va a necesitar una botella, con el tiempo va a necesitar 2, 3, y así se va adquiriendo la tolerancia. También vemos que hay un lapsus o lagunas en la memoria. Esto es que hay personas que han tomado y no saben cómo llegaron a su casa, o peor aún, aparecen que han hecho cosas que nunca lo habrían hecho estando sobrias.
Aquí se da mucho, por ejemplo, la promiscuidad sexual y muchas veces también aparecen otro tipo de enfermedades como las de transmisión sexual o SIDA. Hay también una interferencia en la vida cotidiana, por ejemplo, aparece un abandono progresivo de otras fuentes de placer. Si antes le gustaba hacer deportes, pues ahora se dedica al alcohol y ya no le interesa, igual si le gustaba ver películas o le gustaba algún tipo de música, todo lo va a dejar todo por el alcohol, ¿no? Se descuida de su aspecto personal a tal punto que es notorio que esa persona está teniendo una adicción, disminuye su rendimiento laboral o académico, hay mucho ausentismo en esta área, se acaba por perder no solo la familia, sino también el trabajo, y se emplea mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos. Es decir, es una persona que siempre se la va a ver o borracho o recuperándose de la borrachera, ¿no? Esto da mucha tristeza, el cambio que las personas tienen debido al consumo de esta sustancia. El consumo del alcohol persiste con independencia de sus consecuencias físicas, psicológicas y sociales. Es decir, la persona, a pesar de tener problemas, no deja de consumirlo, siente ese fuerte impulso a seguir bebiendo, a pesar de que sabe que su familia sufre, a pesar de que sabe que está perdiendo el trabajo y ya no tiene más objetivos ni metas en la vida más que beber. Sin embargo, la persona tiende a seguir bebiendo. Y es ahí que uno debe recalcar que sí se puede salir de este tipo de problemas, pero es una decisión personal que debe el paciente tomarlo de una forma individual y permanente. Hay muchas personas que han salido del alcoholismo y justamente ahorita vamos a ver un video de un testimonio de una persona alcohólica que pudo salir de esta adicción y que nos narra un poco cómo fue su vida. Entonces, empecé a ver que Julio ya tomaba de más, se empezaba ya a pasar en las fiestas y ya empezaba a arrastrar la voz. Llegar un momento en donde por las horas o por la cantidad de alcohol ingerida la gente pues ya se iba, ¿no? Yo no, yo seguía, porque yo quería ser más rudo o quería dejar a mis amigos normales abajo. Hay una no aceptación a la vida y al no aceptarme como yo era, buscaba otros caminos. Y esos caminos que busqué fueron erróneos. Venga. Me fui a estudiar a Monterrey, terminando la preparatoria. En una Semana Santa fue a visitarme un amigo y de ahí nos fuimos a la parte de Reynosa, cerca de Reynosa. Y llegamos a una cantina que estaba como en despoblado. Llevábamos un ritmo de tomar muy fuerte. ¡Salud! Pues no sé si hubo una pelea, no sé si... ¿Qué pasó adentro de la cantina? No lo recuerdo. Lo único que sí recuerdo es que estábamos todos en mi coche, llenos de sangre. Fue un episodio muy extraño, pero ¿qué pasó? No te lo puedo decir. O sea, es un blackout completo. Ya no teníamos dinero para gasolina, fuimos a una gasolinera, cargamos gasolina y nos escapamos. Es arrancar el coche y vámonos rápido. Te metes a una avenida, una gente quería cruzar y veníamos nosotros rápido. ¿Qué hiciste? ¡Vámonos! Nos lo llevamos y lo matamos. Fuimos a esconder el coche
y a la semana siguiente fueron por nosotros directamente. Nos metieron a la cárcel. Viví muchos años haciendo esto de tratar de compensar a la familia, aunque fuera económicamente. Siempre tuve el remordimiento que habíamos matado, imprudencialmente, pero lo matamos. Fue una consecuencia muy importante que tuve del alcohol, ¿no? Sin embargo, no fue suficiente, ¿no? Recuerdo que tenía mucha angustia y empecé a consumir pastillas para dormir porque yo no dormía. La pastilla que yo tomaba era Ativan de 2 miligramos y era diario. La botella y las pastillas fueron mis compañeras. La mezcla de alcohol y pastillas para dormir se disuelve en el aparato digestivo y viaja hasta el cerebro, anestesiando el sistema nervioso central. La respiración se torna más lenta y el corazón late más despacio. El potente efecto depresor de esta combinación puede ocasionar la muerte por paro cardiorrespiratorio. Me dolía vivir y con alcohol y con pastillas, pues yo podía vivir. Sin eso regresaba al Julio temeroso, regresaba al Julio miedoso, regresaba al Julio que no podía hacer las cosas, que no tenía la iniciativa para trabajar. Todo eso desembocó en el divorcio. Y regresamos para seguir hablando de este tema, y que es un tema muy doloroso, muy duro, pero como les decía, sí se puede salir, está en la decisión de las personas. Y ahora pues vamos a tratar los factores de riesgo del alcoholismo. ¿Qué hace que una persona esté más predispuesta a tener este tipo de trastorno? Los estudios indican que las personas que han vivido con un familiar alcohólico tienen más probabilidades de desarrollar ellos mismos esta adicción. Es decir, el alcoholismo puede ser una conducta aprendida, ¿no? Muchas veces la primera ingesta de alcohol en los niños, porque se da en los niños, se da justamente en fiestas familiares, cuando he visto a sus padres, a su familia beber en demasía, y ellos sin que nadie se dé cuenta, pues han tenido su primera borrachera a los 7, 8 o 9 años. Esto ha hecho pues que sean más susceptibles de adquirir este tipo de trastornos. También los factores psicológicos pueden ser desencadenantes, como emociones negativas, ansiedad, tristeza, la soledad, la baja autoestima o la ira. Como vemos, todas estas emociones negativas pues son propias del ser humano, las hemos tenido todos, son temporales, son pasajeras. Sin embargo, hay personas muy sensibles que no saben lidiar con este tipo de situaciones y que tratan de evadirlas, refugiándose en cosas externas como el alcohol, negándose a sí mismo que la solución está en su interior, que ellas tienen la capacidad de manejar todo tipo de experiencias. Las relaciones sociales nocivas también son una causa de los factores de riesgo del alcoholismo, especialmente cuando adolescentes, jóvenes o adultos tienen dentro de su compañía, dentro de sus amigos, son personas que beben mucho. Es necesario alejarse de este tipo de personas porque tarde o temprano pues también la persona se hará un alcohólico igual que lo son sus amigos, ¿no? Las malas relaciones con la pareja o la familia y los problemas económicos son otra de las causas, es decir, la incapacidad para resolver los problemas. Se cree que olvidándose por un momento, pues la persona se siente aliviada, pero no, al no solucionarlos, el problema se hace mucho más grande con el alcohol, se hace mucho daño y no es de ninguna manera una solución. Ya enfocándonos en el tratamiento, vamos a ver que el tratamiento del alcoholismo, debido a que es multicausal, es decir, tiene muchas causas, tiene también un enfoque multidisciplinario. Aquí vamos a ver que van a intervenir varios profesionales, serán psiquiatras, psicólogos, terapistas ocupacionales, personal de apoyo, enfermeras, auxiliares de enfermería, etcétera,
que van a hacer un seguimiento, a hacer un tratamiento largo y exhaustivo con el paciente, en el que se van a distinguir 3 puntos principalmente. El primero, es necesario que el paciente reconozca que tiene una adicción. Si la persona no cree que es una enfermedad el beber en demasía, pues simplemente no va a ser receptivo a ningún tipo de tratamiento. Si la persona cree que está bajo su control el beber alcohol y no pide ayuda, pues sencillamente ningún tratamiento va a dar efecto, y mal hace la familia en gastar en muchos centros para alcohólicos, en el que va a gastar miles de dólares, si la persona no tiene el compromiso y no tiene la humildad y la necesidad de pedir ayuda y de aceptarla, pues esto va a ser un gasto en vano. El segundo paso, después de reconocer que la persona es adicta, pues es el proceso de desintoxicación. Este proceso consiste en dejar de beber, y esto es un proceso muy duro porque la persona empieza a tener todos los síntomas de un síndrome de abstinencia, es decir, el delirium tremens. Empieza la persona a tener ansiedad, angustia, desesperación, alucinaciones, ideas delirantes, ¿no? Por eso se recomienda que en esta etapa de desintoxicación el paciente esté interno en un hospital, ya que esto puede poner en peligro su vida, él mismo puede hacerse daño. Esto más o menos, esta etapa de desintoxicación con todos estos síntomas aparece a las 8 horas de haber dejado la última copa. Puede aparecer después, ¿no? Pero su punto máximo va a ser de 24 a 78 horas de haber ingerido licor. Ahí es cuando más fuerte va a ser estos síntomas que les he descrito, y puede esto durar por semanas. Después de este proceso de desintoxicación y ya no habiendo ningún tipo de síntomas del síndrome de abstinencia, pues nosotros pasamos al tercer punto, que son las intervenciones psicoterapéuticas y psicosociales, que incluyen terapia individual o de grupo, programa de prevención de recaídas, psicoterapia familiar o de pareja y coordinación con grupos de autoayuda. Entonces nosotros vamos a ver que en esta etapa ya no es necesario que el paciente esté hospitalizado, se puede dar en forma ambulatoria, y aquí vamos a referirnos un poquito a lo que hace estrictamente el psicólogo en su tratamiento psicoterapéutico, ¿no? En primer lugar, en forma individual, el tratamiento psicoterapéutico del alcoholismo va a consistir en el reconocimiento de las razones que motivaron en primera instancia el consumo del alcohol. Es decir, el paciente debe reconocer cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Debe hacer un análisis profundo de su comportamiento y de sus rasgos de personalidad, con el fin de ir cambiando lo que considere que es inadecuado, ir a través de sus fortalezas manejando las debilidades, con el fin de no volver a una nueva recaída. El segundo punto, tenemos el ensayo de nuevas conductas positivas. ¿Esto qué significa? Que la persona va a renacer, no va a ser la misma, no puede hacer la misma, y debe tener una nueva forma de respuestas, una nueva forma de reacción, y esto es lo que justamente se ensaya en este tipo de tratamientos. Luego tenemos el tercer punto, practicar nuevas actitudes para prevenir recaídas. Es decir, nosotros estamos conscientes de que la persona nuevamente va a ser tentada a beber, a veces no solo tentada, sino presionada por los antiguos supuestos amigos que tenía, ¿no? Y es necesario que la persona ensaye qué debe decir de una manera firme, cortante, que no dé lugar a que una interpretación de que se la pueda convencer. Y aparte de lo que debe decir, debemos ensayar qué es lo que debe pensar. Y aquí, por ejemplo, utilizamos mucho la oración de la serenidad, que los alcohólicos anónimos se dicen diariamente con el fin de darse fuerzas y tomar en cuenta de que ellos no pueden beber ni una sola copa, porque eso puede desencadenar otra vez este tipo de trastornos. Entonces la oración de la serenidad dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Esto utilizan mucho, como les decía, las personas que acuden a grupos de alcohólicos anónimos, y es justamente lo que les hace llevar a humildad y a
ponerse en la posición de que es una debilidad que ellos tienen y que no pueden ponerse de ninguna manera en riesgo. El cuarto punto que tenemos dentro del tratamiento psicológico es la terapia familiar y de pareja. Muchas veces lo que se intenta es reinsertar a la persona que fue alcohólica a su familia, pero a veces no se puede, ya que la familia ha dejado o ha decidido dejar esta relación por terminada por su bienestar, que es una cosa muy comprensible. Sin embargo, muchas veces pues, se puede reconstruir la familia, reconstruir la pareja, la relación de pareja, y ahí individualmente pues, se pueden poner en consulta cada uno de los miembros para poder sobrellevar este tipo de problemas que han sido fuertes. Con esto pues hemos terminado este primer bloque, vamos a una pausa musical y al regresar Luis nos va a hablar del enfoque médico. Continuamos con este tema, gracias por sintonizarnos. Un saludo especial a Marisa Trejo, Fausto Naich, Vero Vaca, Susi Fani, Ricardo Gavilanes. Continuando con el problema del alcoholismo, uno de los factores de riesgo también es el factor genético. Más o menos se calcula que hay un 50% de alcohólicos que tienen la predisposición genéticamente para ser alcohólicos, para ser adictos. Pero básicamente el factor más influenciable es el factor social, y dentro de esto la cultura del licor, del alcohol, que está dado en todas las reuniones familiares, en las reuniones de amigos, reuniones en el deporte y etcétera, en toda la sociedad. El hecho de que el alcohol haga daño al organismo está dado por su metabolismo. Una persona normalmente metaboliza aproximadamente 10 mililitros de alcohol por hora. Hay personas que lo hacen un poquito más, otra vez dependiendo también de su genética, y otras personas que lo hacen un poquito menos, pero en general se podría decir que 10 mililitros de alcohol son sintetizados en el organismo a nivel del hígado en cada hora. Estos 10 mililitros están contenidos aproximadamente en una bebida de alcohol estándar, que se dice, es decir, digamos que en una lata o un vaso de cerveza, en una copa de vino, en una porción, un vaso de whisky o ron o cualquier otro licor destilado.
Cuando la persona ingiere más de lo que puede metabolizar el hígado, aumenta la concentración del alcohol y este se dirige a la sangre y a través de la sangre a todo el organismo y causa sus efectos tóxicos. El alcohol pues es un tóxico que en grandes cantidades se convierte en un veneno que puede llegar a matar a la persona que lo consume. Normalmente cuando se ingiere el alcohol pasa desde la boca hacia el estómago, del estómago al intestino, se absorbe a nivel del estómago aproximadamente un 20% del alcohol, mientras que en el intestino delgado se absorbe el 80% restante. Una vez que es absorbido pasa hacia el hígado por una parte y en el hígado es metabolizado, es decir, destruida esta sustancia para convertir en otras sustancias que puedan ser eliminados. La eliminación se hace por los riñones, también a través de pulmones e incluso en el sudor. Cuando ya ha sido absorbido el alcohol, pasa a la circulación sanguínea y por tanto pasa al corazón. El corazón empieza a bombear tanto el alcohol puro como los metabolitos que ya van saliendo del hígado y estos van a todo el cuerpo, produciendo sus efectos negativos. En el hígado el alcohol se transforma primeramente en acetaldehído. Esta sustancia es la responsable de casi todos los efectos negativos del alcohol y entre otros también la resaca. Este acetaldehído se convierte en otras sustancias en el mismo hígado hasta llegar a 3 vías. Producción de energía, se calcula que el alcohol produce más energía que los carbohidratos y que las proteínas y que produce casi la misma cantidad de energía que las grasas. La otra vía en la que termina el alcohol es en la formación de triglicéridos. Los triglicéridos son unas grasas que cuando están elevadas se acumulan a nivel de los vasos sanguíneos y esto puede producir incluso un paro cardíaco si es que esta acumulación se da en las pequeñas arterias que tiene el corazón. Además, los triglicéridos también son responsables de otro tipo de enfermedades, como en el caso del hígado, que empieza a acumularse en el mismo hígado estas grasas y empieza a producir un hígado fibroso, un hígado que ya no actúa como actúa normalmente, terminando con lo que se conoce con el nombre de una cirrosis hepática. Finalmente, esta cirrosis hepática puede llevar a un cáncer del hígado. Por otra parte, el metabolismo del alcohol en el hígado puede llegar a producir cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos producen una acidosis que se llama, es decir, que el pH sanguíneo se altera, se da una acidosis metabólica que también puede llevar a producir algunas enfermedades. Uno de los órganos más afectados cuando empiezan a circular tanto los metabolitos, tanto el acetaldehído como el mismo alcohol, es el cerebro. En el cerebro, por una parte, interfiere la comunicación de las células nerviosas y por otra parte también por el mecanismo de un neurotransmisor que es la dopamina, hace que se dé una activación de un mecanismo que se llama mecanismo de recompensa en el cerebro y esto hace que cada vez que la persona consuma alcohol se dé este mecanismo de recompensa llevando hacia la adicción. Pero por otra parte, en el cerebro el alcohol actúa potenciando la acción de otro neurotransmisor que es el ácido gamma-aminobutírico y además disminuye la acción de otro neurotransmisor que es el glutamato. Estas dos acciones en el cerebro hacen que se deprima el sistema nervioso central. Por tanto, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y hay ciertas partes del cerebro donde más actúa.
Una de estas es la corteza cerebral, en el área, sobre todo en el área prefrontal, donde se afectan los sentidos. Por esa razón empiezan las alteraciones en los sentidos, alteraciones visuales, auditivas. También se altera el pensamiento. El juicio ya no es el mismo, es un juicio más lento, porque como es un depresor, entonces se lentifica todas las acciones de la persona. Ya la persona no puede hacer una planificación de sus actos. La formación de ideas disminuye, la formación de ideas. La toma de decisiones se ve alterada porque está deprimido el sistema nervioso y por tanto pierde el autocontrol la persona. Eso, sobre todo cuando pasa la parte aguda del consumo de alcohol. Cuando la persona consume crónicamente el alcohol, esta corteza cerebral se va a alterar, va a disminuir su tamaño y por tanto ya no va a tener, ya estos efectos que se dan en la forma aguda ya va a ser prácticamente crónicamente en el alcohólico. El otro órgano que está interfiriendo con el alcohol es el hipotálamo. Y el hipotálamo, a través de sus uniones con la hipófisis, que es una glándula, con sus conexiones con médula espinal y con otras partes del cerebro, hace que aumente la presión arterial, que aumente el hambre, que aumente la sed y el deseo de orinar. Probablemente por este deseo de orinar es que el paciente que toma licor va a cada momento al baño y se deshidrata. Por otra parte, disminuye el ritmo cardíaco y también baja la temperatura. La temperatura es importante. Cuando baja demasiado la temperatura en los alcohólicos, que a veces están tomando incluso al aire libre, les baja mucho la temperatura, y si baja alrededor de 31 grados centígrados, pues puede producir hasta convulsiones. La otra área afectada es el cerebelo. El cerebelo, una persona normal, pues es el responsable de la coordinación del pensamiento y del nivel de conciencia de la persona. Entonces, si se ve afectada esto, la persona ya empieza a tambalear, a perder la coordinación, y eso hace que pues le perjudique en su actuación. La otra área que se ve también afectada es el hipocampo. El hipocampo es el responsable de la memoria. De ahí que los alcohólicos tienen pues una pérdida de la memoria reciente o lagunas mentales, como nos había dicho anteriormente Yolita. Ya en los afectados crónicamente, en los alcohólicos crónicos, este hipocampo igual disminuye su tamaño y por tanto disminuye su acción, y son personas que ya no tienen recuerdos, que la memoria les falla mucho. Ya el cerebro no es el único afectado, sino que existe otro tipo de afectaciones a nivel de todo el organismo. Y estas afectaciones están dadas por el volumen total del alcohol que consume la persona y las características de la forma de beber. Más adelante indicaré una recomendación en cuanto a un consumo de alcohol en forma moderada. Pero si es que el volumen de alcohol consumido es abundante a cada momento, entonces se producen más afectaciones que si es un volumen menor. A mayor volumen, mayor afectación. Y entre las características de beber, por ejemplo, está también si es que lo hace con el estómago lleno va a disminuir la absorción y por tanto tarda un poquito más en los efectos del alcohol. También están involucradas otras características de la persona, como la edad, el sexo. Las mujeres no tienen una enzima o tienen menos enzima que los hombres para transformar el alcohol. Por tanto, las mujeres cuando toman alcohol son más afectadas que los hombres, también por la talla y el peso de la persona. En definitiva, pues el consumo de alcohol repercute sobre un aumento en la incidencia de muchas enfermedades. La Organización Mundial de la Salud dice que alrededor de 200
incluso más de 200 enfermedades tienen relación con el consumo de alcohol. Entonces imagínense casi una cantidad bárbara de enfermedades que están relacionadas con el consumo de alcohol. Entre otras voy a destacar acá algunas, las intoxicaciones. Estas intoxicaciones son directamente producidas por el consumo de alcohol. Cuando más o menos existe una cantidad de 20 a 50 miligramos por cada 100 mililitros de sangre, lo primero que se produce es una euforia, una excitación. Existe alteración leve de la atención y una disminución de la coordinación motora. Pero también ya el tiempo de reacción ya es más prolongado, el tiempo de reacción de la persona es más prolongado. Esto significa que normalmente nosotros frente a cualquier estímulo nosotros reaccionamos, pero el alcohol ataca también a nivel nervioso y eso hace que disminuya este tiempo de reacción. Las reacciones motrices disminuyen en este sentido. Cuando ya se consume de 50 a 100 miligramos por 100 mililitros de sangre, la incoordinación motora ya es más discreta. Existe una alteración del humor y la personalidad, así como el comportamiento y el juicio de la persona. Este es el primer grado de embriaguez, pero si la persona sigue consumiendo, y como ya indiqué, el hígado no se abastece para depurar este consumo de este tóxico, entonces si la persona sigue consumiendo y ya alcanza entre 100 y 150 miligramos por 100 mililitros de sangre, aumenta más la incoordinación motora. Esto ya se conoce con el nombre de ataxia. Existe una prolongación del tiempo de reacción más aumentada, hay cambios más pronunciados en el humor de las personas y alteraciones de la conducta. Este ya es el segundo grado de embriaguez, pero si la persona insiste, todo esto recuerden que nuestro organismo siempre busca el equilibrio y este tipo de sintomatología que le presenta al paciente le está indicando que está consumiendo algo que le está haciendo daño. Pero si la persona insiste y consume más alcohol y alcanza entre 150 y 250 miligramos por 100 mililitros de sangre, ya existe una verdadera letargia, es decir, una somnolencia bastante pronunciada. La persona ya no puede articular las palabras, esto se conoce como disartria. Ya empieza a bajar la temperatura del cuerpo, es una hipotermia, y empieza también ya la amnesia, es decir, ya no recuerda las cosas recientes que el paciente está viviendo. Existe ya una diplopía, es decir, que empieza a ver doble. El organismo tiene todo este tipo de reacciones y también aquí aparece ya las náuseas y vómitos. Entonces le está indicando al paciente que está bebiendo demasiado y que tiene que parar. Este es el tercer grado de embriaguez. Pero si la persona insiste en consumir frente a toda esta sintomatología y alcanza entre 250 y 300 miligramos por 100 mililitros de sangre, ya le llega al coma en las personas que no beben habitualmente. Mientras que si sigue consumiendo a las personas que beben ya habitualmente, les da una depresión respiratoria, es decir, empiezan a bajar su ritmo de respiración, que les lleva también al coma y esto puede desencadenar en la muerte. Este ya es pues parte del tercer grado de embriaguez. El otro tipo de enfermedades que puede presentar son traumatismos y lesiones. Quizá el alcohol es uno de los responsables de que muchas de las personas se traumaticen desde su propia altura, es decir, que estando caminando normalmente esta persona se cae porque ha perdido el equilibrio,
Como pierde el tiempo de reacción, no puede poner las manos y lo que generalmente se golpea es la cabeza. Una vez que se golpea la cabeza, probablemente hay lesiones en los vasos sanguíneos, empieza a sangrar. Cuando sangra existe una disminución en la actividad y disminución de plaquetas que son las responsables de coagular los vasos sanguíneos, de cerrar ese sangrado. Como no hay eso, entonces se produce lo que se llama accidentes cerebrovasculares que puede llevar a la coma y hasta la muerte. Pero también se producen accidentes en los alcohólicos por el nivel de violencia que genera. Por ejemplo, se ha dicho que en las calles, cuando existe peleas callejeras, por lo menos el 80% de las personas que han estado en estas peleas han estado consumiendo alcohol. Entonces fíjense que las bebidas alcohólicas nos llevan a terribles enfermedades. También existen enfermedades mentales como la depresión después de la ingesta alcohólica, la abstinencia e incluso psicosis. Hay enfermedades infecciosas que se presentan sobre todo porque en el estado alcohólico a veces se tienen relaciones sexuales sin protección, lo cual aumenta la incidencia de infecciones de transmisión sexual, el SIDA y también la hepatitis. Pero también por otra parte, pues se ve afectado el sistema inmune de la persona y se puede adquirir cualquier otro tipo de enfermedad, entre estas la tuberculosis. También hay aumento de enfermedades que no son transmitidas, es decir, que no son infecciosas, pero que le producen a la persona. Se podría decir que por todo sitio donde tiene contacto el alcohol se puede producir enfermedades. Se ha visto, por ejemplo, que hay cáncer a nivel de esófago, cáncer a nivel de estómago, por la irritación que produce directamente el licor, pero también hay enfermedades, otro tipo de enfermedades como las cardiovasculares, hipertensión arterial o incluso el paro cardíaco. También por el aumento de lípidos puede haber aumento de obesidad, diabetes y pues quizá la enfermedad más grave que se ha relacionado con el alcohol son los cánceres diversos, cáncer de colon, de recto, gástrico, esofágico, de cáncer de mama en las mujeres. Es decir, hay infinidades de enfermedades que se dan por el consumo de alcohol. Pero también cuando una persona está embarazada, la mujer está embarazada y consume alcohol, puede darse el síndrome de abstinencia en el recién nacido, es decir, ya el recién nacido nace dependiente de alcohol y le da un síndrome de abstinencia. También puede haber un retardo del crecimiento intrauterino, es decir, que el recién nacido es más pequeño que lo normal y pueden haber malformaciones. Otros de los efectos del consumo de alcohol es que agrava otros trastornos, es decir, otras enfermedades que ya ha tenido la persona. Entre estos podemos poner como ejemplo la epilepsia. El alcohol baja el umbral de las crisis epilépticas. Esto quiere decir que si a un epiléptico le daba ataque epiléptico por algún estímulo un poquito fuerte, con el alcohol un estímulo bien pequeño, bien débil le puede provocar las crisis epilépticas. Pues finalmente la mortalidad por el consumo de alcohol aumenta y lo lamentable es que son muertes prevenibles y también son muertes prematuras, es decir, en personas jóvenes. La Organización Mundial de la Salud para el 2012 de acuerdo a sus estudios, señalaba que el 5,9% de todas las muertes están relacionadas con el alcohol. La misma Organización Mundial de la Salud en el 2012 indicaba que Ecuador tenía un consumo promedio de alcohol de 7,1 litros, 11,1 litros para hombres y 3,4 para mujeres. Y este tipo de consumo, esta cantidad de consumo en el Ecuador, dice que produce 4 años menos de vida en los consumidores. Bueno, los efectos familiares, sociales y laborales ya fueron mencionados. Ahora vamos a pasar a un video
en donde vemos pues los efectos que produce el alcohol frente a tener la tentación de conducir un vehículo y cómo puede producir estos accidentes de tránsito. Entonces pasamos a este video, por favor. Aumento del tiempo de reacción. Aumentamos nuestra distancia de frenado. El alcohol retrasa nuestro tiempo de decisión y nuestro tiempo de reacción. Alteraciones visuales y auditivas. Dificultad para fijar la mirada. Para el seguimiento de objetos. Temblores en los ojos. Alteraciones del campo visual y deslumbramiento. Alteraciones de la motricidad. Reducción del número de movimientos y dificultad para coordinarlos. Alteraciones en el control de la trayectoria. Dificultades para mantener una trayectoria determinada o para mantener distancia frontal de seguridad o separación lateral de la vía. Alteraciones perceptivas. La falta de fijación de la mirada provoca dificultades para el reconocimiento de señales, peatones y otros vehículos, así como una estimación inadecuada de las distancias. Deterioro de la atención dividida. Dificultades para controlar los otros vehículos que interactúan a nuestro alrededor en cruces e intersecciones. Otros efectos afectarían a la conducta o al comportamiento del conductor. Aparición de sensaciones de euforia. Reducción de la concentración. Apatía y somnolencia. Reducción de la percepción del riesgo. Exceso de velocidad, conducción agresiva, menosprecio a las indicaciones y señales, cometiendo, entre otras, las siguientes infracciones. Detención en el carril sin causa. No mantener distancia de seguridad. Giros con excesiva amplitud. Circular por un carril incorrecto. Pisar las marcas viales horizontales. Señalizar a destiempo con los indicadores de dirección. Llevar las luces encendidas sin causa. Aceleraciones y deceleraciones bruscas. Velocidad excesivamente lenta. Realizar, si es acompañante, conductas que interfieren o dificultan la capacidad del conductor. Bueno, como pudieron apreciar en el video todo lo que hemos estado hablando y pues una de las consecuencias graves del consumo de alcohol y el conducir, pues que puede llevar a accidentes de tránsito e incluso la muerte. Vamos a ver rápidamente el tratamiento médico, y el tratamiento médico tiene que estar enfocado en dos circunstancias de enfermedades que produce el alcohol. La una, la intoxicación, y la otra, la adicción o dependencia. Para la intoxicación con el alcohol, el tratamiento es sintomático. Es decir, no existe ningún medicamento que acelere el metabolismo del alcohol, ni tampoco existen antídotos contra el alcohol etílico. En este caso, pues, lo que hay que esperar es que el mismo organismo siga metabolizando a través de su hígado y elimine el consumo de este alcohol que se ha ingerido. Básicamente lo que hay que hacer es proteger al paciente de traumatismos, tratar la deshidratación. Como les indiqué, generalmente el alcohólico, la persona que está tomando, está deshidratada, y eso es importante porque de alguna forma se sabe que hasta diluye hasta en un 20% el alcohol que ha sido consumido solamente con la hidratación. Si es que hay hipoglicemia, tratar la hipoglicemia, evitar que baje la temperatura, ver otro tipo de patologías que pueden existir en el alcohólico. Es común también que
que el paciente llegue con algún tipo de dolor abdominal que no sea directamente relacionado con el alcohol en el estómago, sino que tenga otro tipo de enfermedades como una pancreatitis. Si es que el paciente llega en coma, tratar el coma. Si es que es necesario también, en lo posible evitar, pero si es necesario, analgésicos, antieméticos cuando está vomitando el paciente y protectores de la mucosa gástrica. Por otra parte, si es necesario, tratar agitaciones psicomotrices o acidosis y convulsiones, sobre todo esto en pacientes que ya toman crónicamente. Y el tratamiento de la dependencia, que ya lo habló Yolita, pues que básicamente en donde el paciente es el responsable de elegir cambiar sus conductas. En este caso el objetivo es tratar de que el paciente sea feliz y de que evite el alcohol permanentemente. No puede ingerir alcohol, un paciente que ya tiene adicción no puede ingerir nada de alcohol porque desencadenaría otra vez una recaída. El tratamiento pues debe ser, como ya nos dijo Yolita, interdisciplinario, con educación, control de los activadores de consumo y del estrés, redes de apoyo. Aquí también la desintoxicación y la deshabituación. Tanto para la desintoxicación como para la deshabituación se puede ayudar de fármacos que ayudan en este proceso, pero básicamente aquí también es un tratamiento interdisciplinario con el psicólogo, el psiquiatra, y si es que existen alteraciones de otro tipo médicas, pues con el médico clínico. Las recomendaciones, pues una persona adicta, un alcohólico con dependencia no debería tomar licor, nunca. Una persona normal, un adulto normal, si es que ha decidido consumir alcohol, pues lo que se recomienda, la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda es que este consumo sea con moderación. Esto quiere decir un consumo de bajo riesgo. En adultos sanos se recomienda que máximo sean 2 bebidas en mujeres y 3 en hombres por día, y al menos 2 días a la semana no consumir nada. Se recomienda no consumir más de 1 bebida por hora, cada hora, por lo que habíamos indicado que el hígado se demora aproximadamente 1 hora en metabolizar la bebida. Alternar el consumo con bebidas no alcohólicas para que se hidrate la persona y de alguna forma se diluya el licor. Consumir alimentos para retardar la absorción del alcohol, que no sea el consumo del alcohol la actividad principal. Se recomienda hacer ejercicios, en este caso, por ejemplo, en fiestas, dedicarse también a bailar mientras se consume el alcohol. Y algo también importante, respetar a las personas que deciden no consumir. A veces se les insiste a las personas que dicen que no beben, y eso también está mal, que hace nuestra sociedad. Debe tener una abstinencia total, no consumir alcohol, si la persona va a conducir vehículos, maquinarias o usar herramientas. Esto, como ya lo hemos dicho, pues lleva a accidentes, tanto accidentes de tránsito y en el uso de maquinarias y herramientas, accidentes laborales. Cuando la persona va a tener una toma de decisiones importantes, que igual no debería consumir alcohol. Si va a hacer deportes o actividades físicas peligrosas, sobre todo, tampoco debería consumir alcohol. Si es que la persona supervisa o cuida a otras personas, tampoco. Si está muy cansada, estresada o deprimido, tampoco. Y además hay poblaciones sensibles que tampoco deberían consumir alcohol, entre estas las embarazadas, menores de edad, porque como hemos hablado en otras ocasiones en la adicción, uno de los órganos que tardan en madurar es la corteza prefrontal, que más o menos madura entre los 22 y 25 años de edad, y que es de alguna manera el freno para la adicción. En menores de edad no está madura esta región y por tanto es más fácil que se convierta el consumo de alcohol en adicción. Personas que toman medicamentos que pueden interactuar con el alcohol,
o condiciones de salud especiales como la epilepsia que ya he mencionado anteriormente, así como personas con antecedentes de alcoholismo en familia. En este caso, pues también ya hemos hablado, cuando la familia consume alcohol es más proclive que la persona que está viendo ese consumo de alcohol se vuelva alcohólico. Hasta aquí pues toda la parte médica del alcoholismo y pasamos a nuestros mensajes finales. Bueno, como hemos visto, lo mejor para el alcoholismo es prevenirlo. Ya hemos escuchado que la prevención se hace a través de la educación en la familia. Recordemos que nosotros los padres educamos a nuestros hijos con el ejemplo. Si ya está una persona inmersa en este problema tan grave y doloroso como el alcoholismo, pues debemos decir y recalcar nuevamente que sí se puede vencer el alcoholismo, sí puede la persona salir de este problema tan grave, pero no es fácil. Es un proceso gradual y largo y viene como resultado de muchas pequeñas decisiones que debe tomar diariamente y que se unen a la inalterable decisión de ser cada día mejor. El autocontrol acá de la persona es importante para evitar tomar una decisión inadecuada que desequilibre el organismo y que produzca efectos tan indeseables tanto en el bienestar individual, en el bienestar familiar y en el bienestar social de la persona. El consumo de alcohol pues es una afección que hace mucho daño a la persona y es preferible evitarlo. Y con esto hemos terminado nuestro programa. No se olvide de sintonizarnos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. El próximo sábado estaremos hablando sobre el tabaquismo. Comparta nuestro programa a familiares y amigos y programe con nosotros. Recuerde que somos un equipo de salud que trabaja para su bienestar. Puede adquirir nuestros libros en el Club de Leones Sur, Portal de Vida, en las calles Juan del Valle y Gualberto Pérez de esquina. Nos despedimos de ustedes, invitándoles una vez más a nuestro siguiente programa, el sábado 14 de diciembre, de 10 a 11 de la mañana. Hablaremos sobre el tabaquismo. Están invitados ustedes a participar. Recuerden siempre aplicar la triple E en su vida. Busque su equilibrio, canalice su energía y alcance el éxito. Agradecemos a nuestra productora Cristina Argüello. Gracias por sintonizarnos. Les dejamos con un tema musical. Hasta pronto. Brilla tu frente cual lumbre, la mía es pálida y mustia. Tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre. Eres dulzura hechicera y amargo dolor me diste. Eres tú la primavera, yo el invierno oscuro y triste. Son como cielos en calma, son como soles tus ojos, pero ilumina mi alma tus ojos. Si eres el sol sempiterno de mi anhelo, ¿por qué no matas el hielo de este invierno? Tan hierto es como flor que se ha abierto sobre el dolor de una herida. A veces pienso olvidarte, matar esta pasión ciega, pero cómo no adorarte, como corazón dejarte sin tu amor. Ay, noche eterna, amor celeste ardentina, fuego santo de ideal. Eres la tortura mía, pero eres también fanal. Sin ti la vida sería mi arenal.
te quiero tanto.